sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Tenemos aquí a 3 de los niñas que recibieron la Sagrada Comunión ayer. Quiero presentarlas para que ustedes los congratulen, los feliciten. Vengan aquí al delante, por favor. Las niñas de primera comunión. Eso. Volteen a mirar a la gente. Tengan la bondad de aplaudirlas. Okay. Pueden regresar a sus lugares. Hoy estamos celebrando el 24º domingo del año y el tópico de la liturgia es perdón sin límites. Tenemos que perdonar siempre, sea que nos pidan perdón o no, tenemos que perdonar. El Evangelio de hoy remarca el hecho y la necesidad del perdón siempre, y junto con la primera lectura dicen claramente que la única actitud posible para un cristiano es la del perdón. Y la segunda lectura nos recomienda paciencia relacionándonos con aquellos que tienen posiciones diversas a las nuestras. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el descanso eterno de Custodio Suárez, de parte de María Suárez y hermanos, por el eterno descanso de María Juárez Enríquez, 4 días de fallecida, de parte de su hijo Jesús Santiago y familia, por Narciso Rodríguez Corona, 11 meses de fallecido, de parte de su mamá Victoria Corona. En acción de gracias por la salud de Milton Pérez Rodríguez, de parte de su granma. También por el eterno descanso de Grisel Toshua, 9 días de fallecida, de parte de su esposo Fernando Guzmán, su mamá Eufrasia Pérez, hermano Rubén Toshua y de la familia Toshua. Por el eterno descanso de Henry Hernández, de parte de su esposa y amigos. Por el eterno descanso de Josefina Ramos, de parte de su hija y nietos. Por el eterno descanso de José Benjamín, de parte de su hermana y familia. Por el eterno descanso de la señora Pilar Magallán, de parte de sus hijos. Por el eterno descanso de la señora Ana María Alvarado, de parte de su esposo e hijos. Por las almas del purgatorio, de parte de la familia Ávila. Por la cirugía de Gaby Alvarado, que va a hacer el miércoles, de parte de su familia y amistades. Por el eterno descanso de Juana Huerta, 6 años de fallecida, de parte de la familia Huerta Benítez. Por el eterno descanso de Consorcia Casimiro de Carrillo, 8 días de fallecida, de parte de sus hijas, nietos y amigos. Por el eterno descanso
de Maurilia Marín, recordándola en el que sería su cumpleaños de parte de la familia. Por el eterno descanso de Orlando del Águila, de parte de la familia. Por el eterno descanso de Tomasa Esteban, 1 año y 4 meses de fallecida, de parte de sus hijos e hijas. Por el eterno descanso de Maurilia Marín, recordándola en el que sería su cumpleaños, de parte de sus hijos. Por el eterno descanso de Esmeralda Ramos, de parte de la familia Pantoja Ramos. Por el eterno descanso de Florentino Pantoja, de parte de la familia Pantoja Ramos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pongámonos delante del Señor con gran humildad, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará a quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja el odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetua. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos.
Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Le doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 77 veces. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Estoy pensando si el joven que está aquí al frente es uno de la primera comunión. ¿Sí? Oh, ok. Porque había también unos muchachos bien altos. Entonces yo pensé que de pronto era uno de ellos. Muy bien, entonces el tema de la liturgia es el perdón. Esa es como la segunda deuda que le debemos al prójimo. La primera deuda es amor. Y para mí, la segunda deuda es perdón. Pero es que perdón es amor. Entonces veamos el mensaje de la primera lectura. En tiempos antiguos, la manera de cómo enfrentar las ofensas recibidas era tomando represalia con la mayor violencia posible, de manera que aquellos responsables vendrían a pagar muy caro. Un progreso o un cambio se logró más tarde con la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, que fue introducida y que, como hemos visto, no significa tomar represalia causándole al otro el mismo mal que fue recibido, sino para ver que el castigo era según la justicia. El castigo
tenía que ser proporcionado a la ofensa. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé, tu Dios, que te hablo. Entonces todo cambió. El autor del libro del Levítico nos quiere probar que cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros instintos de venganza, a nuestra ira y rencores, nosotros no ejercemos bien la justicia. Nosotros simplemente hacemos las cosas peores. Y esto es lo que ocurre en la práctica. Él afirma que es necesario que vayamos más allá de la simple justicia y que abramos nuestros corazones con misericordia. El perdón de las ofensas es una condición indispensable para obtener de Dios el perdón por nuestros pecados. Si una persona guarda rabia y rencor contra otra, ¿puede él pedir compasión al Señor? En la segunda lectura, en tiempos de San Pablo, había en Roma dos grupos de cristianos. Los que Pablo llamaba débiles, que estaban atacados a las viejas tradiciones, observaban los días de ayuno, practicaban un escepticismo austero y se abstenían de comer ciertas clases de carne. Y estaba también el grupo de los fuertes, que eran más modernos y se sentían obligados solo por una ley, la ley del amor. Esta confrontación entre los tradicionalistas y los progresistas causó una tensión considerable en Roma. Los tradicionalistas estaban de acuerdo y acusando a los progresistas de ser corruptos, laxos, débiles de mente, que tomaban las cosas a la ligera y no eran rectos. Y los progresistas se la pasaban insultando a los tradicionalistas por ser anticuados, que no entendían nada del Evangelio, mientras que estaban comportándose contra el Evangelio. Entonces Pablo les dice a los progresistas que ellos no deberían despreciar a los tradicionalistas y les pide de no desdeñar su religión anticuada y le pide a los tradicionalistas de abstenerse de juzgar a los progresistas. Hoy en día también tenemos esta confrontación entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Pero ahí tenemos que enfrentar el problema y toca respetarnos. Hay que respetar las tradiciones y hay también que buscar de entender a las nuevas generaciones y ayudarlas para que podamos vivir en paz, en tranquilidad, como cristianos. Si los dos grupos aceptan estas recomendaciones de San Pablo, ellos podrán vivir juntos pacíficamente. Diversamente, malentendidos, divisiones y tensiones serían inevitables. En el Evangelio, en tiempos de Jesús, los rabinos, los directores espirituales de Israel, insistían que hay una evolución progresiva del aprecio del perdón. Ellos insistían acerca de la necesidad de establecer relaciones pacíficas entre la gente. Ellos condenaban todo tipo de venganza, ira y rencores y recomendaban la reconciliación. Si uno se ha equivocado, uno debería admitir sus errores y pedir perdón. Y la persona que ha sido ofendida es supuesta de aceptar las excusas. Los fariseos estaban acostumbrados a discutir cuántas veces uno tenía que perdonar, por ejemplo, a su hermano o a su esposa. Algunos decían
que solo una vez, otros 2 o 3, pero todos estaban de acuerdo que no tenía que haber una cuarta vez. Y después de esa falta, el castigo era obligatorio. Entonces Pedro le pregunta al Maestro, a Jesús, si nosotros tenemos que perdonar siempre y a cada momento. Y la respuesta de Jesús va más allá. No te digo 7 veces, sino 77 veces, que quiere decir siempre. Jesús les dice la parábola de los 2 deudores. Un hombre fue perdonado de una enorme suma de dinero. Inmediatamente el mismo día, este hombre malvado y sin corazón encuentra a su colega que le debía solo unas moneditas y lo cogió por el cuello y lo hizo meter en la prisión. Nosotros tenemos una gran deuda con Dios y Él nos la perdona, pero nosotros no somos capaces de perdonar las pequeñas ofensas que otras personas cometen contra nosotros. Y aún tendemos a pensar que nosotros hemos pecado de una manera leve, mientras que los demás nos han hecho un gran daño. Así pensamos nosotros. Esta parábola nos revela la inmensa misericordia de Dios. No hay ningún pecado que Él no perdone, y no hay ninguna culpa que sea más grande que su amor. Esta parábola nos enseña a los cristianos, que son los hijos de Dios, que tienen que perdonar como su Padre en el cielo perdona. Los cristianos tienen que amar sin límites, tienen que perdonar sin límites. Y Dios manifiesta su misericordia cuando Él nos transforma y nos guía a la conversión, cuando Él nos cambia de individuos egoístas en verdaderamente amable gente, cristianos de buen corazón. Decimos la oración de los fieles. El perdón hacia el prójimo es fundamental para conseguir el perdón de nuestros pecados. Con esta disposición elevamos nuestra súplica al Padre diciendo: Señor, te rogamos, óyenos. Acuérdate de tu iglesia, Señor, del Papa, de los obispos, los sacerdotes, de los diáconos y todos los que forman, y guárdalos todos mal, y haz que crezcan en tu amor. Oremos. Señor, por todos los afectados por los huracanes y otras catástrofes naturales, y en especial por los fallecidos y sus familiares, en varios países de América y en todo el mundo, oremos. Señor, por los enfermos y necesitados, para que se sientan acompañados en sus días de sufrimiento y salgan pronto de su situación de pobreza, oremos. Señor, por las familias que viven angustiadas y pasan momentos difíciles, para que el amor en que están fundadas les ayude a sobrepasar a los contratiempos, oremos. Señor, por todos los que siguen sin trabajo, para que el Señor alivie sus dificultades y todos nosotros reconozcamos su dignidad, prestándoles nuestra ayuda, oremos. Señor, por todos nosotros, para que nuestra conversión sea sincera y vivamos el espíritu del perdón al prójimo, oremos. Señor, Padre, la Iglesia y el mundo necesitan de tu protección y consuelo. Atiende con generosidad las necesidades que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor.
estás reconciliado. Dios escucha la oración, Dios escucha la oración cuando estás reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que me ofende. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el cielo el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
de los cristianos es amarse como hermanos. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado. Perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Queramos, hermanos, no ama, miente así a Dios dice que ama. Quien a sus hermanos no ama, miente así a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu divino. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu divino. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos
al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu divino. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu divino. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de leer el boletín para informarse acerca de lo que va adelante en la parroquia. Ustedes, si no tienen el computador, no tienen el celular, pueden adquirir una copia del boletín allá en la entrada de la oficina. Por los demás, en el boletín está todo. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz.